Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy, y siguiendo con los encuentros anteriores, y para cerrar este ciclo, vamos a hablar de la ambivalencia, del discurso del cambio y del discurso del mantenimiento. La ambivalencia es una canción maravillosa para bailar, tiene un ritmo propio. Erika Young. Nací condenado a ser uno de esos que han de contemplar cada pregunta desde todas sus caras. Cuando sufres esta maldición, las preguntas se multiplican hasta que al final todos son preguntas y no hay ninguna respuesta. Euge O'Neill. Empecemos. La ambivalencia es una etapa normal en el camino del cambio. De hecho, supone un avance respecto a la etapa anterior, que el modelo transteórico llama precontemplación, en la que no se ve el motivo alguno para cambiar. La ambivalencia se caracteriza por la presencia simultánea de motivaciones contradictorias y por lo tanto puede resultar muy incómoda. Pensá, por ejemplo, en el malestar emocional de estar dividido entre dos amores, de querer algo desesperadamente y al mismo tiempo saber que las consecuencias van a ser negativas. A veces, el intenso malestar que genera esta tensión basta para impulsar el cambio. Y sin embargo, la ambivalencia también puede ser un lugar que nos atrapa y en el que permanecemos encallados durante mucho tiempo. Este dilema se entiende con facilidad desde la dinámica del conflicto. Conceptualmente, el conflicto ambivalente puede darse de 4 maneras distintas. Las 4 suponen sentirse atraído o empujado como mínimo en 2 direcciones distintas. Cuantos más nos acercamos a una de las opciones posibles, más claros nos parecen sus inconvenientes y más nos atrae la otra alternativa. El malestar que genera la ambivalencia consciente puede llevarnos a dejar de pensar en ello, a decidir que, al fin y al cabo, seguir como estamos tampoco es tan malo, o al menos a determinar que no podemos hacer nada al respecto. Y por supuesto, así no hacemos otra cosa que mantener la situación actual. Contemplar el cambio implica el diálogo interno y reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes de las distintas alternativas. El diálogo también puede ser en voz alta e interpersonal, y ese es el contexto en el que tiene lugar la entrevista motivacional. Cuando alguien está ambivalente, suele manifestar argumentos tanto en favor como en contra del cambio. La ambivalencia significa que se tienen motivaciones para ambas cosas y de forma simultánea. Tal y como explicamos en el encuentro número 2 acerca de esta temática, si una persona distinta a nosotros enuncia un argumento a favor del cambio, lo más probable es que respondamos defendiendo el status quo desde el lado opuesto de la ambivalencia. Y si seguimos expresando argumentos en contra del cambio, podemos acabar convenciéndonos a nosotros mismos para seguir como estamos. Del mismo modo, podemos convencernos a nosotros mismos para cambiar si verbalizamos argumentos en favor del cambio. Discurso de cambio, la que definimos como cualquier tipo de lenguaje verbalizado por la propia persona y que supone un argumento a favor del cambio. Paul Amheim, un psicolingüista especializado en el lenguaje de la motivación y el compromiso, que había estado estudiando el lenguaje que las personas usamos durante la conversación natural para solicitar o comprometernos a ciertas acciones, dice que saber leer estas señales es una habilidad social muy importante. Por ejemplo, imagínate que una alumna le pida a un profesor que lea el borrador de un manuscrito y que le dé su opinión. Va a prestar mucha atención a su respuesta porque va a contener información acerca de la probabilidad de recibir una opinión pronto. Algunas de las maneras que podría responder el profesor son como: lo siento, me encantaría, pero estoy muy ocupado. Bueno, lo voy a intentar. Quizás pueda leerlo la semana que viene o me comprometo a tenerlo mañana por la mañana. Las señales sociales que transmiten estas respuestas van desde la ausencia de compromiso hasta un compromiso elevado. Una de las cosas que detectó Amheim durante sus observaciones es que las negociaciones no acababan demasiado bien cuando el lenguaje del solicitante contenía un nivel de exigencia superior al nivel de disposición del otro. Los autores ya habían percibido lo mismo en sesiones de psicoterapia y en consultas médicas y habían aconsejado a los profesionales que trabajasen con el nivel actual de motivación de sus clientes y que eviten adelantarse a la disposición para el cambio.
Cuando le explican los autores de este libro a Anheim ese concepto del discurso de cambio, observó que estaban mezclando distintos tipos de discurso que son muy distintos y que quizás iba a ser más útil que los diferencien. Surgió entonces 4 subtipos de discurso de cambio, a los que ahora llaman el discurso de cambio preparatorio: deseo, habilidad, razones y necesidad. Deseo. Deseo es un universal semántico. Todas las lenguas sobre la faz de la Tierra contienen la palabra que denotan que alguien quiere algo. Este tipo de lenguaje es muy habitual en las conversaciones de cambio. Por ejemplo, quiero perder peso, me gustaría encontrar un trabajo mejor, ojalá me sintiera más cómodo con la gente, espero que sacar mejores notas este año o el año que viene. El deseo, entonces, es uno de los componentes de la motivación para el cambio. Anhelar el cambio resulta útil, aunque no es esencial. Las personas podemos hacer cosas aunque no queramos. En segundo punto está la habilidad. Este componente de la motivación es la habilidad percibida para lograr el cambio. Las personas no acumulan demasiada motivación para el cambio si creen que es imposible. Por ejemplo, me gustaría correr una maratón. Ese es un deseo, pero no creo que pueda hacerlo. Habilidad. Este lenguaje también aparece en conversaciones sobre el cambio. Por ejemplo, puedo o soy capaz de, etc. También aparece en el modo hipotético condicional cuando la persona se siente capaz de cambiar, pero no necesariamente está comprometida con el cambio. Por ejemplo, podría o sería capaz de. El discurso de habilidad solo señala que el cambio parece posible. Después tenemos la razón, que es un tercer tipo de discurso identificado por Einstein, en la que es esta afirmación de un motivo específico para el cambio. Por ejemplo, al hablar de las razones para iniciar un programa de ejercicio físico, alguna persona podría decir: probablemente tendré más energía, quizás duerma mejor, me ayudaría a controlar la diabetes, sería más atractivo y tendría más citas, quiero ver crecer a mis nietos. Afirmar las razones para el cambio no implica ni la habilidad ni el deseo de cambiar. Aunque haya buenos motivos para cambiar, es posible que la persona no quiera o se sienta incapaz de hacerlo. El ejercicio de balance decisial suele consistir en encontrar ciertas razones específicas a favor y en contra del cambio. Estas afirmaciones tienen una estructura. Por ejemplo, sí, entonces, implícitamente, si hiciera ejercicio con regularidad, entonces sería más atractivo. Y por último, tenemos el componente de la necesidad. El lenguaje imperativo que insiste en la importancia o urgencia global del cambio refleja un cuarto elemento de la motivación. Las afirmaciones de necesidad no especifican qué es importante el cambio, por qué es importante el cambio. Del otro modo, probablemente sería una razón. Por ejemplo, necesito, tengo que, hay que, debo, no puedo seguir así. Algo tiene que cambiar. De nuevo, este lenguaje imperativo no implica ni el deseo ni la habilidad de cambiar. Si indagamos un poco más cuando escuchemos este tipo de lenguaje, va a ser muy probable que lleguemos a razones específicas que sustentan el imperativo, pero en sí mismas estas afirmaciones no dicen por qué la persona debe, necesita o tiene que cambiar. En inglés podemos recordar estos 4 primeros tipos de discurso mediante el acrónimo DARN: Desire, Ability, Reason and Need. Nos referimos a ello como discurso de cambio preparatorio porque ninguno de ellos, ya sea juntos o separados, indican que el cambio vaya a suceder. Decir quiero adelgazar, o sea, un deseo, no es lo mismo que a decir voy a adelgazar. Decir que alguien puede o podría dejar de beber, habilidad, no supone el compromiso de hacerlo. Enumerar buenas razones para hacer un cambio no significa necesariamente que uno vaya a llevarlo a cabo. E incluso decir tengo que, necesidad, no es lo mismo que voy a. Ninguno de estos 4 tipos de discurso constituye lo que ahora llamamos el discurso de cambio movilizador. Discurso de cambio movilizador. Mientras que el discurso de cambio preparatorio refleja el lado de la ambivalencia a favor del cambio, el discurso de cambio movilizador señala movimiento hacia la resolución de la ambivalencia en favor del cambio. El lenguaje de compromiso es el ejemplo más claro de este tipo de discurso. Compromiso. Decir que uno debe, puede, quiere o tiene buenas razones para cambiar no es lo mismo que decir que uno va a cambiar. El lenguaje de compromiso señala la probabilidad de acción. El ejemplo del profesor y la alumna al principio
de este encuentro trataba del lenguaje de compromiso. Es a lo que todos atendemos cuidadosamente cuando pedimos a alguien. ¿Va a suceder? El lenguaje de compromiso es el que usamos para hacer promesas. Los contratos se escriben en el lenguaje de compromiso y los votos matrimoniales también. En los tribunales estadounidenses, argentinos, uruguayos, antes de dar un testimonio, hay que jurar, respondiendo a la pregunta: ¿jurás decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Imagínate responder así ante semejante situación. Quiero hacerlo, podría, tengo buenas razones para ello o necesito hacerlo. Ninguna de esas respuestas sería satisfactoria en un tribunal. ¿Por qué? Porque ninguna afirma en realidad que la persona va a decir la verdad. Ninguna de ellas es un compromiso. El lenguaje de compromiso puede adoptar muchas formas. Quizás la más clara sea voy a. Algunas versiones más enfáticas son prometo, juro, garantizo que, doy mi palabra de. Es una manera clásica de hacerlo y tengo la intención de refleja la decisión de pasar a la acción, aunque quizás con ciertas dudas. Activación. Después están las palabras, que indican el movimiento hacia la acción, pero que no son exactamente un compromiso. Este tipo de lenguaje no constituye un contrato, pero sí que indica que la persona se inclina en dirección a la acción. Por ejemplo, estoy dispuesto a, estoy listo para, estoy preparado para. ¿No serían respuestas del todo aceptables a la pregunta ¿prometés? El lenguaje de activación es un casi e implica un compromiso no expreso. Cuando alguien recibe este tipo de respuestas durante una conversación cotidiana, el siguiente paso natural es pedir información específica al otro. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué es exactamente lo que estás dispuesto a hacer? Primeros pasos. Cuando estamos buscando el discurso del cambio en las sesiones de psicoterapia, detectamos un tercer tipo de lenguaje de activación. Dar los primeros pasos es una forma de discurso que indica que la persona ya ha hecho algo en dirección del cambio. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el cliente explica que desde la última sesión ha emprendido alguna acción concreta hacia el objetivo de cambio. Por ejemplo, me he comprado zapatillas de deporte para poder salir a correr. Esta semana no he picado entre horas. He asistido a una reunión de un grupo de apoyo. He llamado 3 ofertas de trabajo. Alguien que, por ejemplo, ha asistido a una reunión de AA, Alcohólicos Anónimos, no necesariamente se ha comprometido a dejar de beber, pero sí que ha dado un primer paso en esa dirección. En inglés el acrónimo CATS, Commitment, Activation y Talking Steps, recoge estos 3 tipos de discurso de cambio movilizador. DART y CATS no constituyen todas las formas posibles del discurso de cambio. Son solo ejemplos habituales. La clave reside en atender para detectar el lenguaje que indique el movimiento hacia el cambio. Los dos lados de la colina. No hay que preocuparse demasiado por clasificar el discurso de cambio que escuchemos. Lo importante es detectarlo. El mero hecho de ser animales sociales ya nos proporciona una comprensión intuitiva de cómo funciona. Otra de las metáforas que suelen utilizarse sugiere que el cambio es como subir una colina por un lado y bajar por el otro. El recorrido ascendente representa el discurso de cambio preparatorio y el recorrido descendente es el discurso de cambio movilizador. Una de las cosas que ha de preguntarse durante las sesiones es en qué lado de la colina estamos parados. El proceso de evocar discurso de cambio preparatorio puede resultar muy cuesta arriba, tanto para el cliente como para el entrevistador, y ser un ascenso dificultoso y estratégico que avanza paso a paso por la resbaladiza cuesta de la ambivalencia. A medida que el discurso de cambio preparatorio se refuerza, es muy probable que empecemos a escuchar discurso de cambio movilizador, hasta que lleguemos a un punto en el que el proceso parece más un paseo de cuesta abajo. Por supuesto, en el descenso aún nos guardan escollos y hay que tener cuidado para no tropezar ni para adelante, ni para atrás, ni adelantarse al cliente. Cuando emprenden el camino del descenso, los clientes también pueden ponerse nerviosos y empezar a preguntarse si avanzan demasiado rápido. Discurso de mantenimiento. Cualquier tipo de discurso que pueda pronunciarse en favor del cambio también puede utilizarse para expresar una reacción igual y opuesta en defensa del status quo. En la ambivalencia, ambos argumentos tienen la representación en el comité interno del cliente que veníamos presentando en el primer encuentro. Ahora vamos a
mencionar algunos ejemplos del discurso de mantenimiento que se utilizan en estas categorías. Por ejemplo, deseo. Me encanta fumar y cómo me hace sentir. No quiero hacer ejercicio. Me gusta comer lo que me apetece cuando me apetece. En habilidad. Yo he intentado dejar de fumar y no creo que pueda conseguirlo. Creo que no me hace falta hacer ejercicio para tener buena salud. Puedo apañármelas o arreglármelas solo. En razón. Fumar me relaja. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Cuando intento perder peso, luego lo recupero. Necesidad. Tengo que fumar. Si no, el día se me hace insoportable. Tengo que dedicar mi tiempo y energía a otras cosas. Necesito aceptarme tal y como soy. Compromiso. Voy a seguir fumando. No pienso hacer ejercicio y punto. Ya estoy harto de dietas. Ni una más. Activación. Estoy dispuesto a asumir los riesgos de fumar. No estoy listo para empezar a hacer ejercicio. No estoy preparado para asumir todo eso. Dar los primeros pasos. He vuelto a fumar. He devuelto las zapatillas de deporte. He quemado las pautas dialécticas que me dio. El discurso de mantenimiento y el discurso de cambio son conceptualmente opuestos. Los argumentos de la persona en favor y en contra del cambio y predicen resultados distintos. La predominancia del discurso de mantenimiento y la proporción equitativa del discurso de cambio y de mantenimiento se asocian a la persistencia de la situación actual, mientras que el predominio del discurso de cambio predice el cambio de conducta. También hay pruebas preliminares de que los sustratos neuronales de estos dos tipos de discursos son diferentes. En un estudio de neuroimagen, el discurso de mantenimiento espontáneo acerca del consumo de alcohol se asoció a la activación de varias vías de recompensa, algo que no sucedía con el discurso de cambio espontáneo. Es decir, cuando las personas expresan discurso de mantenimiento, es muy posible que activen canales apetitivos que cabe esperar que favorezcan la persistencia de la conducta del consumo del alcohol. Las pautas de activación neuronal también difieren en función del estilo relacional, si es colaborativo o es discordante. El bosque de la ambivalencia. Tal y como venimos explicando en los encuentros, es normal que durante las entrevistas escuchemos tanto discurso de cambio como discurso de mantenimiento. Con frecuencia aparecen incluso en la misma frase. En esto consiste precisamente la ambivalencia. El comité interno representa simultáneamente ambas motivaciones. Por ejemplo, quiero a Cristina, al menos creo que la quiero. Cuando no estoy con ella, la extraño y pienso en ella constantemente, pero también pienso en otras mujeres. Me gusta estar con ella, pero es tan celosa que a veces me siento atrapado. No sé qué hacer. Quiero estar con ella, pero me saca de quicio. La lucha interna puede convertirse en un debate agotador en el que cada argumento da lugar a un contraargumento. Más allá de los argumentos lógicos, la ambivalencia también puede tener que ver con emociones que son muy intensas. Las distintas alternativas de conducta pueden estar relacionadas con cuestiones de significado y de identidad más profundas. Dejar de fumar no es lo mismo que convertirse en no fumador. La defensa del consumo de drogas puede simbolizar la reticencia a renunciar a la rebelde libertad de la adolescencia. ¿Cómo ayudar al otro a salir de este atolladero? Cuando intentamos encontrar el sendero que nos permita salir del bosque, corremos el riesgo de empezar a avanzar en círculos y regresar al mismo lugar una y otra vez. Para evitarlo, tenemos que movernos siempre en línea recta. Cuando carecemos de brújula, hay un truco de explorador que consiste en encontrar 3 árboles en línea recta, uno cerca de nosotros, otro a media distancia y un tercero muy alejado. Entonces avanzamos del primer árbol al segundo, sin perder de vista el tercero, y cuando nos acercamos al segundo miramos más allá del tercero e identificamos un cuarto, y más lejos en esa misma dirección elegimos un quinto, y así sucesivamente. Así es como podemos avanzar en línea recta aunque no veamos la salida de un bosque. El proceso de la entrevista motivacional es muy parecido. Allá donde las personas por sí solas corren el riesgo de entrar en un pensamiento circular y acabar siempre en el mismo lugar, la entrevista motivacional los va a ayudar a seguir avanzando de un árbol al siguiente, hasta que al final encuentren ese sendero que los saca del bosque. Puntos claves que se queden de este episodio. La ambivalencia o la presencia simultánea de motivaciones contradictorias es un proceso humano que es muy normal en el camino hacia el cambio. El lenguaje natural, la ambivalencia se refleja en una combinación de discurso de cambio y discurso de mantenimiento. El discurso de cambio preparatorio, compuesto por deseo, habilidad, razón y necesidad, tiende
a anteceder al discurso de cambio movilizador, que tiene que ver con el compromiso, la activación y dar los primeros pasos. Y el propósito del proceso de vocación tiene que ver con ayudar a resolver la ambivalencia en dirección del cambio.